Bueno, all right. Bienvenidos, bienvenidas a este podcast Despertar tu Destino. Mi nombre es Mateo y hoy tenemos una temática junto a una persona muy especial que ya les presento, donde vamos a hablar de cómo en nuestra vida, con nuestros equipos, podemos tener una alta productividad y mantener estándares sin llegar al burnout, famosísimo que hoy por hoy es como una de estas grandes epidemias que se viven en el mundo laboral, por los dispositivos, por el estilo de vida y seguramente por muchas cosas más que hablaremos hoy con mi queridísima Daniela Casas Merlano, una gran amiga. Les cuento un poquito de Dani, que nos acompaña hoy. Dani es psicóloga, especialista en psicología positiva, ya nos cuentas un poquito qué es eso, y se enfoca en liderazgo e inteligencia emocional. Trabajaste un buen tiempo en Inglaterra, ahorita estás de vuelta en Colombia, trabajas con empresas, con equipos, para ayudarles, me imagino, pues inteligencia emocional y liderazgo a combinar este mundo en la gestión de tu trabajo, tus equipos, tu vida. Me imagino que también permea un poco el mundo personal. Herramientas sé que manejas, por ejemplo, breathwork, también como del mundo más somático, más místico, que uno podría decir, dependiendo de con quién hable. Eh, y pues bueno, nos va a acompañar para hablar de este tema que me parece súper relevante. Te recuerdo, Despertar tu Destino es un podcast donde lo que hacemos es enfocarnos en liderazgo consciente. Cómo podemos crear un puente entre querer avanzar, querer llegar arriba, ver hasta dónde podemos ir en nuestra gestión, en nuestros proyectos, en nuestras comunidades, pero hacerlo desde el lugar más conectado posible. Creo, Dani y yo, que estamos muy, muy alineados, por lo menos en la intención de lo que hacemos. Eh, y pues qué rico tenerte por acá. Entonces, lo primero es, si hay algo que quieras sumar de ti, de tu trayectoria, como para que te conozcan un poquito más, antes de arrancar nuestra conversación, pues bienvenida y qué Gracias, rico Mateo. tenerte. No, creo que lo único que agregaría es que en eso estamos muy alineados, es decir, nos gusta tener conversaciones de ciencia y conciencia, que no necesariamente tienen que ir por separado, que usualmente y cuando trabajo con empresas sí las separo, sin embargo, en esos espacios que sí tengo en mentoría uno a uno en los entrenamientos y así, siempre terminan en el mismo lugar, es decir, es un hilo conductor mucho más obvio de lo que uno en el día a día lo sostiene. Entonces me parece chévere que conversemos desde ahí. Chévere, chévere. O sea, podemos abrirnos un poquito Sí, hacia la mística también, combinando pues el puente entre los dos, que como bien dijiste, yo también creo que no tienen por qué estar separadas. Con eso en mente, ya que vamos a hablar de cómo mantener ese nivel de productividad o estándares o querer igual seguir adelante, pero sin quemarnos, sin ujú. llegar a ese famosísimo burnout, ¿cómo has, qué has visto tú en cuando has trabajado con diferentes empresas, con tus clientes? ¿Qué has visto tú en el mundo que causa el burnout? ¿Por qué crees que se causa el burnout? ¿Qué experiencias tienes tú tal vez cercanas de gente que conoces? ¿Cómo, Sí. cómo ha sido para ti? Ahí voy a empezar por traer un concepto muy importante, más allá de lo que yo he observado, o más bien voy a separar esto entre lo que se observa y un poco lo que está pasando por debajo del problema. Please do. Como se puede observar usualmente, es personas que se sostienen emocionalmente en ansiedad, en estrés, en no, en como una frustración constante porque el tiempo no es suficiente y tienen un cansancio interminable, por Ok, ponerlo de alguna forma. Claro, ya hay burnouts de burnouts, o sea, hay burnouts que ya pasan a migraña, hay burnouts que pasan ya como a llantos, lágrimas, pero en general, un poco como la forma más mitigada de burnout es eso, estoy constantemente en modo supervivencia dentro de mi contexto laboral y profesional, en ansiedad de estrés súper altas y sensación de que el tiempo no me alcanza nunca y cansancio constante. ¿Listo? ok. Eso es como se observa desde ¿Cómo se afuera. observa? O sea, si uno pudiera definir Sí, burnout desde cómo sí, se observa afuera, es eso. es por ahí. Ok. Usualmente, ¿qué dicen? Que tiene que ver con, y usualmente es porque ahorita voy a traer el otro lado, tiene que ver con trabajar demasiadas horas con Ujú. demasiada presión, Ok. en resumidas cuentas. Eso es medianamente cierto.
¿Por qué digo medianamente cierto? Porque después del 2007-2008 más o menos, hay un señor que se llama Valirand, con B chiquita, y él, Valirant. ajá, Valirand, Valirant, ok. y él creó un concepto que es el modelo dual de la pasión. ¿Por qué esto es importante? Porque él probó que dependiendo tú cómo estés emocionalmente configurado para la tarea que estás haciendo, puedes trabajar con alta presión y las mismas horas y no te vas a quemar. Ok. Y eso fue muy interesante para mí. Entonces, en ese concepto está la pasión obsesiva y la pasión armónica. Eso fue mi tesis de maestría, es decir, cómo la conexión de la pasión y la valentía ayudan al desempeño del trabajo y explorar ahí qué pasaba. Cuando yo hice esa investigación no había nada escrito de la conexión de las tres, pero sí había cosas de valentía y trabajo y sí había cosas de pasión y trabajo. Ok. ¿Qué es relevante de esto? Que en realidad lo que está pasando ahí, y para responder un poco como el por qué pasa, es decir, que pueda ser un equipo distinto, es porque suelen manejarlo desde la obsesión. La obsesión que es alto control, falta de certeza, es Ujú. decir, no hay un espacio psicológico seguro alrededor del task, por poner alguna forma, de la Ya. tarea. Ahorita me gustaría hacerle doble clic a eso, pero sigue, Sí, sigue de una. enumerando. Ajá. Mientras que la armónica lo que está haciendo es que, o las características que tiene, es que tú tienes una constante percepción de positividad, es Ujú, decir, yo puedo hacer algo distinto y puedo hacer algo mejor y puedo aprender para eso, de bienestar ujú. y de sentido. Y la más importante es que lo elijo libremente. Ok. Eso en el contexto corporativo es difícil porque no todos tenemos la virtud de elegir exactamente qué queremos hacer, tenemos burocracia, etcétera. Sin embargo, yo le digo mucho esto a los líderes con los que trabajo: permite que tu equipo hagan microacciones de libertad, tomen decisiones solos, autónomas en algo de lo que hagan, y eso ya les va a abrir el campo a volver esa dificultad en algo más armónico que obsesivo. Y de mi investigación, de las personas con las que pude entrevistar, eso fue cualitativo, Sí. el 46% reportaban que no habían experimentado burnout, independiente del número de horas que trabajaron, la presión que tuvieron. Ok, entonces de nuevo, era, o sea, cuando es armónica Sí, es, a ver, que tenía sentido, sí, recuérdame las tres, sí, que tuviese sentido, que, recuérdamelas. tranqui. Son 4 claves. Ajá, Entonces, sentido, es decir, sentido, entiendo el para qué y voy, por qué lo entiendo hago. por qué lo estoy haciendo, Exacto, ajá. entiendo el por qué. Eso también le Me podemos hacer imagino que doble es el clic. por qué, tanto por qué lo hacemos en la empresa como porque en mi vida es importante Exacto, hacer esta actividad, ok. exacto. Que ahí tiene mucho que ver en estrategia de ejecución estratégica, como de los líderes de poder bajar a ejecución. Ahí hay un concepto importante de propósito e impacto para que el sentido pase. Claro, ¿Listo? La segunda es constante sensación de bienestar. de bienestar, sí. Sí, tengo Que, seguridad psicológica. ok, Si estoy en un espacio seguro para seguro, esto. ok. Me equivoque o no me equivoque, voy a estar bien. Me Que, están que, que cuidando. tiene que ver con, me imagino, que me cumplen los términos, por ejemplo, Em, puedo confiar que sí, que es Tiene una más que ver empresa con la confianza. segura, sí, como, Sí. Fíjate que ahí tiene mucho más que ver con la confianza y ajá, con el rapport también me del imagino, líder con el claro, equipo, porque así, eso sí, eso es muy bonito del juego de la confianza. Tú te puedes sentir en un espacio seguro así te incumplan como términos del contrato específicos, bla, si tú confías en que tu líder está haciendo todo lo posible por protegerte, hacer las peleas que toque hacer con el que las toque hacer, cuidar tu espacio, preguntarte cómo está tu familia, pedirte feedback, si te equivocas vas a estar bien, aprendamos, como que tiene sí, mucho que más que ver no, con la no confianza. tengo que estar con las alertas 100% que si llego a cometer un error, chao, Sí, me sacaron o están exacto, haciendo limpiezas de 20.000 empleados, exacto, vainas así. exacto. Ok, Entonces, con bienestar, bienestar. positivismo. Ok, Positivismo en este contexto específico, esto, o sea, esto es definición de research y la palabra específica tiene sus cosas, pero en este por favor, contexto ajá. es mi capacidad de crear una mejor realidad y aprender para crear una mejor realidad. O sea, como yo sentir que tengo agencia Ujú. sobre lo que creo, que eso es algo que yo he visto en Burnout y es el yo sentir que en lo que yo hago no tiene feedback o no importa, que tiene también un poco que ver con el sentido, pero como que Sí, yo, que no importa si lo hago o no lo hago,
a nadie le importa o en la empresa o en el mundo. Sí, Vale, 3, soy irrelevante. Eso es una de las cosas que más puede llegar a causar esa sensación de burnout. No sí, sé si va de la mano con ese ese yo lo ataría con con sentido. sentido más. Positivismo es más yo decirte, por ejemplo, trabajo en firma, cosa que pasaba cuando yo trabajaba en firma, Ujú, y hay un pico. Eso quiere decir que yo sé que vamos a tener que trabajar 17 horas al día, ujú, ¿sí? El positivismo es decir, voy a aprender para trabajar esto más rápido y por ende me voy a desgastar menos. O yo sé que esto es temporal y yo voy a poder crear formas en las que en el siguiente pico de pronto nos pese menos a mí y a mi equipo. Atarlo a un mejor futuro creado en el que yo soy parte de la creación de ese mejor futuro. Eso es positivismo. lo veo un poquito como, pues como literal positivismo, Sí. como de ver el vaso medio lleno más que medio vacío. Sí, la fina línea ahí es que no se vuelva optimismo. Optimismo es cuando, y esto es importantísimo, Sí, buena porque nada, distinción. sí, ¿Cómo es la distinción ahí? optimismo, o sea, el positivismo está más pegado a la esperanza, emocionalmente hablando. Ujú, La esperanza te hace parte del cambio, tienes agencia. El ujú, optimismo es, yo sé que el pico se va a acabar y voy a aguantar. Y ahí es donde se queman. ¿Me voy a entender? Entonces yo mm, estoy en la firma, tengo buena relación con mi jefe, me hace sentido lo que hacemos porque ya entiendo mi trabajo, me gusta, lo disfruto, todo bien, y el pico se viene. Entonces voy a trabajar 18 horas al día. Si estoy en optimismo, voy a estar todos los días con el café y mi cobija trabajando, pensando esto ya se casi acá, esto esto ya ya casi casi, ya acá. casi, sí, como Y, aguanta. esa, ajá, y eso viene como de resistencia. Entonces para el cuerpo eso activa la amígdala de tú sientes estrés y ansiedad porque estás en presión hasta que esto se acabe y aguanta, como de lucha. Eso es el optimismo, Mm, ¿sí? Mal configurado. El positivismo es tú haces parte de la mejoría. Tú puedes crear algo distinto, tú puedes hacer algo distinto para mejorar tu realidad. Entonces, esa es la persona, a mí me pasó que yo empecé en esto cuando en mi primer trabajo, cuando tenía como 22 años, y llegaba a pico y literalmente ese fue mi primer año en el que corrí una media maratón, porque yo sabía que para ese nivel de trabajo, desde esa sensación de esperanza de crearme una mejor realidad, si hacía ejercicio, así sonara contraintuitivo versus el tiempo disponible, claro. iba a tener endorfinas, iba a tener mejor energía y me iba a sentir mejor en el día. Ujú, Es muy importante, porque ya no eres estático de la situación, puedes ser creativo para crearte una mejor realidad en la situación y eso hace que sea armónico. Entonces, bueno, entiendo. y la última es la libertad, Ajá. esas cuatro, ¿sí? Que la libertad es como una sensación Yo elijo, de yo elijo, de yo de esto elijo, fue mi decisión. sí, Como no sentir que estoy entre la espada y la pared, como de, me voy a dar toca. un ejemplo, puta, me toca ese trabajo porque no hay otro, porque tengo que pagar las cuentas, porque mis hijos, porque ta, Ujú, sino como yo estoy eligiendo ujú, esta realidad. exacto, Sí, hace poquito tuvimos una sesión con mis clientes y les compartí un momento en el que yo estaba, una persona estaba pasando por un momento, no era financiero, pero era en otra situación donde se sentía un poquito como contrariada por sus elecciones. Y yo le compartí una historia de hace mucho tiempo que yo estaba pasándola mal financieramente y un amigo mío que estaba en Inglaterra y estaba haciendo el Movember que se dejan el bigote para recaudar plata en noviembre y luego sí, se lo donan a una causa buena. Y me acuerdo que él me dijo como, Matt, ¿cómo no me vas a donar? O sea, puedes donar lo que sea, algo chiquito, 10 pounds, 15 pounds. Y yo le dije, parce, no tengo. Y te voy a sí, decir, la verdad, pues somos cercanos, es como, de verdad no puedo. Honesto, entonces es irresponsable conmigo darte 15 pounds en este momento. Y le dije, y me da vergüenza decírtelo. Y me acuerdo que este mm, loco me dijo, man, tú has elegido, tú has tomado tus decisiones, son tus elecciones. Nunca te sientas avergonzado por tus elecciones porque tú las has tomado libremente. Tú sabes que tú podrías irte para otro qué lugar hermoso, y haber tomado otro camino. Y en este momento lo podrías hacer si quisieras. No te sientas avergonzado. qué hermoso, Y fue como ese qué recordar, ese, liberador, sí, uff, exacto, el liberador, de libertad, como de, es verdad. O uff, sea, qué esta ha sido liberador. mi decisión. Claro, ayuda mucho Me como acuerda a mucho esa sensación. hace como, para los que no nos conocen, hace como 15 días estuvimos juntos en círculo presencial en Bogotá, hablando de liderazgo consciente. Y uno de mis takeaways favoritos que tiene que ver con eso fue que por primera vez reconocí desde mis elecciones cosas en las que yo la pasé mal en el camino de emprender, pues, y o sea, como que, que se sintieron espacio seguro para esa conversación, fue muy liberado. O sea, yo ese día salí
como ¿Sí? sintiéndome muy orgullosa de mi camino, literal. Sí, Qué bueno, no sabía que había sido la tan, verdad sí, la tan verdad sí. relevante ese momento. Sí, ahora Nice. le cuento a todo el mundo como si la embarré y que... Sí, Ya aprendí. total, entonces yo era como que nadie se entere, porfis. Ajá. Sí, me encantó, me encantó. Pero fíjate que eso, hablando del, o sea, volviendo un poco al tema de la pasión, Ujú. eso es lo que hace que el día, o sea, el día de mañana con un equipo, por ejemplo, que tú tengas esa apertura de no te sientas avergonzado de hablémoslo, hace que si la empresa se está quebrando, si estamos en recortes, si hay incertidumbre, si hubo un cambio global que no está en nuestras manos y no entendemos bien, yo sé que yo puedo confiar en Mateo en decirle la verdad. Es algo que Mm, Ray Dalio dice mucho en sus principios, transparencia radical, mm. porque así todo esté mal en términos Externo, como sí, como externos del de la contexto. lógica, Ajá. es tanta la confianza que todavía puede pasar que no me queme. Puedo oscilar en emociones, es decir, esto no quiere decir que la pasión armónica sea un contexto en el que uno está feliz todo el tiempo, no. Pero es distinto cuando son, o sea, cuando son oscilaciones emocionales de igual tengo ansiedad, igual tengo estrés, versus estados emocionales, que eso ya es lo que se vuelve uno adicto. Y dos, lo que te determina después sí quemarte y ya hacerte un daño. ¿Me hago entender? Total. Entonces, eso me parece, o sea, en vivo me parece súper importante que lo tienes No, pues muy, y que lo enseñes. gracias. Em, y para hacerle doble clic al opuesto, que Ujú. estamos hablando de pasión opresiva, ¿qué le llamaste? Obsesiva. Obsesiva. Mencionaste dos cosas. Recuérdanos cuáles eran. Era La obsesiva es control. control, sí. em, ¿Qué es qué? ¿Más como un tema de micromanagement o de sentirte como... sí, es decir, como estoy en supervivencia, mi amígdala está todo el tiempo diciendo cuáles son todos los riesgos que tú tienes que resolver ya y tenerlos presentes ya. Eso es. Entonces, como no tengo un espacio seguro de bienestar constante, Ujú, em, necesito tener más control porque eso es lo que hace nuestra amígdala y nuestra supervivencia. ¿Sí? Tal cual como cuando, no sé si te ha pasado, pero cuando uno hace, ¿tú algún día trabajaste con niños chiquitos? Yo creo que sí, ¿no? sí, sí. Cuando trabaja con niños chiquitos, uno está 100 veces más consciente de todo lo que hay en el entorno, entonces de la esquinita de la mesa, Total. ¿sí? Porque Sí, uno está en y de lo supervivencia, que uno dice, lo que uno todo. hace, todo. De si Ajá. está resbaloso el piso, no sé qué, con los adultos uno es como, ni me Ok, di cuenta de la punta de la mesa, ¿sí? total. Eso es lo mismo que hace la amígdala cuando está en obsesivo. En todo lo demás me genera tanta inseguridad que yo estoy poniéndole más presión a que tú sobrevivas de esta situación. Y estoy segregando todo lo que necesitas para tener esa atención ahí todo el tiempo. Mm, ¿Sí? ¿Sí? sí, Eso es. gotcha. Estrés cortisol y adrenalina, me imagino, a Cortisol y grosso modo. adrenalina. Y la otra que dijiste era No control y... sana. Es decir, cortisol y adrenalina no sana porque existe ahí, o sea, es importante. No es malo el cortisol y la adrenalina per se, es de dónde vienen. Porque cuando tú estás en pasión armónica, el 53%, 54% de las personas reportan estado de flow. Y Claro, flow también tiene adrenalina. claro, Entonces, flow es esa adrenalina donde tú dices, estoy tan emocionado y tan metido en lo que está pasando que perdí la noción del tiempo, tengo más adrenalina porque eso genera energía física, sí, siento con energía física, pero desde la confianza, literalmente las emociones positivas asociadas a esa conexión, pasión, valentía, que es muy importante en términos de desempeño porque pasión sin valentía genera un gap de acción, total, entonces no pasó mucho, total. pero en esa conexión em, lo que los junta es confianza, como se sienten más confiados, alegría, motivación, libertad, y me falta una, eran cinco, alegría, motivación, libertad y energía, como Y que me siento energía, con sí, energía como física. literal acción, pues para Sí, tomar que acción. eso fue lo que estaba, Ajá, ese fue el hilo conductor. sí. La adrenalina también crea eso. Ujú, Entonces, ¿desde dónde viene? Por eso es tan importante la inteligencia emocional y el autoconocimiento, porque yo puedo elegir con mindset cambiar el por qué produzco adrenalina y para qué la necesito desde el mindset en el mismo task. total, pues a mí no se me olvida también, creo que era, ¿cómo se llamaba esta otra? Mel Robbins. Creo Sí, que Mel sí, Robbins era la que decía como la de Let Them Be, una cosa así. que la 3 to 1, 5, 4, 3 to 1, me acuerdo Sí, que ella se volvió como conocida por eso, pero ella decía algo así como estar en, o sea, estoy nerviosa o estoy excited
fisiológicamente es Es lo como mismo. lo mismo. Sí, es lo O mismo. sea, la única cosa que cambia es la historia que te estás contando. Sí, Estoy nervioso, o estoy sí, emocionado, esto me emociona, sí. you know? Eso para mí fue muy importante en la tesis, porque, claro, o sea, yo estaba creando un modelo de encontrar esos resultados, por poner alguna forma, de esa Ujú. conexión y creando un modelo. Y psicología positiva tiene un concepto básico de bienestar que es el PERMA, que es qué necesitamos para sentirnos bien, emociones positivas, relaciones positivas, sentido, enganche y Enganche, logro. meaning, como, I like this, Enganche, como, freaking, enganche esto, es o como contextos que te inmersión, juquean, su inmersión, como estar en el inmersión, estar contexto, ahí, sí, sí, estar ahí, como me engancha. O sea, sí, y yo dije, algo me está faltando". Y seguí investigando y encontré que un man que se llama Donaldson en el 2010 le sumó a ese PERMA, como que nota que tengas todo esto, pero para realmente tener satisfacción, hence en el mundo laboral igual, tener buen desempeño sin quemarte y tener bienestar, vas a necesitar un cuarto ingrediente que es el que hace la diferencia, que es el mindset. Se le puso ese modelo PERMA más 4. Y yo dije, esto sí me hace todo el sentido, porque ya yo mirando las conversaciones de las personas con las que hice la investigación, es decir, de los voluntarios, lo que se decían hacía toda la diferencia versus el contexto para que siguieran sosteniendo su bienestar. Y eso para mí fue fascinante porque se vuelve mucho más interior el proceso, se vuelve mucho más responsable uno del tienes proceso, más locus de control tiene más interno. locus de control interno. Ujú. Sí, fascinante. Fíjate que es muy reciente, o sea, esto es 2010. ¿Sí? Sí, yo creo que es 2010 y al mismo tiempo, pues el Buda estaba hablando de esto, más o menos, Claro. you know. Wisdom, el conocimiento yo creo que va avanzando y va mutando, pero yo creo que la sabiduría es como algo que está Sí, obvio, permanente, o como sea, para meterle la mística a la conversación. La me hace sabiduría está falta. permanente, es como un hilo inamovible debajo de todo. Pues si lo ves o sea, si le metemos, si le hacemos doble clic a eso de verdad, desde psicología positiva se llama PERMA más 4, Ujú, ¿sí? Desde inteligencia emocional, autoconocimiento, autocontrol, eso es mindset, ujú, ¿sí? Motivación intrínseca, mindset. ¿Cómo soy yo más compasivo y más empático? Mindset, ujú, ¿sí? Como que it goes back to mindset. Ahora, si tú le metes a eso mística, conecta directo con la importancia del desarrollo de la intuición para uno poder ser mucho más, cada vez más ágil en leer ese mindset más allá de la circunstancia. total. Y eso es fascinante de ver, es fascinante de ver. O sea, las personas que uno, pues que yo observo, que tienen un mejor entendimiento del desarrollo de la intuición con el planeta cuántico, es impresionante lo rápido que pueden hacer ese proceso de transformar la realidad externa Ujú, desde una awareness, como desde una conciencia de su mindset muchísimo más clara en un menor tiempo. ujú. Y eso es fascinante de ver. O sea, sí tiene ciencia 3D por el lado de psicología positiva, sí, Sí, total. pero se devuelve allá, por ponerlo. A la observación del mundo interno. Sí. Pues, por ejemplo, ahorita que está muy de moda, una mini tangente, es como todo el tema del ice bath, Sí. que eso en yoga le llamamos Ishnan, Ujú. y eso pues es una técnica que tiene pues toda Milenaria. milenaria. Entiendo los beneficios físicos, hay unos beneficios fisiológicos para hacer ice bath y mucha gente pues, lo hace por eso. Incluso hay unos beneficios como de mindset de saber que yo puedo hacerlo. Mm, Eso también me parece igual un poco, pues es una versión occidental, mm, pero en esencia, pues yo me acuerdo cuando yo aprendí en yoga, estoy hablando de hace 13 años, ellos nos decían, pero era como, ¿cuál es la esencia del Ishnan? Ellos decían, es que es bueno arrancar el día con un acto de valentía. mm. Entonces a las 4:30 de la mañana, párese bajo de la ducha y fría, de una, no ahí ponga caliente y después fría, no, ¡pac! Lo primero que haces apenas te despiertas. Pero lo más poderoso era aprovecha ese momento para observar tus pensamientos, Sí. para observar qué es lo que, ¿sí? Entonces, la mente, pues yo he guiado, la verdad, countless people ya a meterse al hielo y es
demasiado interesante tú verles las caras. Sí, Hay veces tú les ves y tú sabes, esa persona, o sea, no tiene, en este instante no tiene control de sus pensamientos, le están diciendo, te vas a morir, huye, estás haciendo lo peor que puedes hacer en tu vida, ¿cómo se sí, te ocurre? O sea, y tú se lo ves en los ojos. Pero tú le sigues diciendo, respira, respira, y tú te vas dando cuenta en sus ojos sí, cuando de repente, ¡pim!, se agarran el pensamiento, cuando de repente ellos vuelven a sí mismos. Y cuando comienzan a tener control control, uno no controla el pensamiento, pero uno comienza a tener como el control de lo que permite el pensamiento. sí. Y es hiper interesante. Hay otra técnica que es de pararse en puntillas. Eh, Esa no la he hecho. Tremendo, yo tengo la tabla en Ni la Medellín. caminada de fuego, o sea, Caminada de eso no lo fuego he hecho. también, aunque la caminada de fuego pues tiene su riesgo fisiológico y toca hacerlo muy muy bien, pero en fin sí es como un tema de cómo te observas Sí, en tu pensamiento y pues ahí hay un, aprender a hacer eso porque pues, es la parte fundamental del autoconocimiento y del mindset. Es como lograr observarte, que que tu reacción no sea impulsiva, sino sea, primero voy hacia adentro, antes sí, de solo dejar que reaccione. sí, ahí hay un tricky side que me parece súper interesante del mundo del autoconocimiento. Bueno, o sea, existe lo que tú dices como el interno y el externo. em, Sin embargo, por eso, o sea, por eso el mindset como concepto también, yo creo que delimitarlo es muy importante. El mindset no es, sí está muy pegado a la narrativa interna, Ujú, está muy pegado a yo con qué emociones quiero funcionar, ujú, está pegado a más allá de la circunstancia, qué valores me rigen. ¿Por qué pongo eso en la ecuación? Porque nuestra memoria más tangible es la memoria racional ujú, y es equivalente al vocabulario que tenemos. ujú. Entonces, en el planeta del autoconocimiento, cuando tú lo estás desarrollando, entre más vocabulario tienes, más oportunidades tienes de tangibilizar qué tanto te conoces. Sí. Ujú, Sin embargo, es nuestro acceso default. ¿Eso qué quiere decir? Que por eso hay personas que así observen sus pensamientos, no son conscientes de la emoción que los está cargando y me pasa muchísimo. Es decir, no saben de dónde vienen sus pensamientos, sino que los pueden observar y pueden ser críticos con ellos, pero no están en el, como en el nivel un poquito más profundo total. de qué está rigiendo eso. Y es demasiado importante porque a fin de cuentas tú te vas a echar el cuento que te tengas que echar para que la base se siga nutriendo. Por eso se habla de mindset. ¿Me hago entender? Sí. Yo tuve muchos años, y yo creo que todavía a veces lo que hablábamos ahora behind cámaras, de victimización. Entonces yo tuve mucho tiempo eso, o sea, mi mayor sombra era la inseguridad. Qué lindo hablarlo en pasado, todavía tengo mis matices, Uh, pero sí. Y claro, yo me echaba el cuento que me tenía que echar y podía observarlo. Yo siempre he sido muy reflectiva conmigo y pues claro. yo empecé a leer de psicología a los 12 años, pero hasta que no abrí ese cajón más allá de mis palabras de qué me estaba rigiendo y yo quién quería ser y qué tenía que destruir en eso para observar más abajo, Mm, no hubo un cambio real. Y mi realidad no se transformó, sino que se seguía nutriendo hasta allá y se veían cositas aquí y allá como de Dios diciéndome, sí, Dani, ¿qué hay que hacer para que mires más abajo de tus palabras? Porque uno se va a dar razón, ¿me hago entender? totalmente. Creo que ahí tocas un tema muy interesante pues del autoconocimiento y es, pues la lingüística tiene su límite. Sí. Yo personalmente, una de las cosas más poderosas y valiosas que yo saqué de la técnica que yo principalmente practico en meditación ya en este punto, que es Vipassana, que Mm, es esos famosos retiros de silencio de 10 días y tal, pero por lo menos lo que ellos dicen es que es una técnica muy, muy pura que viene directa de Siddhartha, del Buda. En el retiro de 10 días, el primer retiro de 10 días, creo que en el día 5 o 6 hay una charla en donde algo me hizo clic y me di cuenta que, pues dicen que, como por ponerlo en números, el 1%, uno está consciente del 1%, sí,
y el 99% es Sí, inconsciente. es así. Pero el gran descubrimiento del Buda es no hay que buscar el inconsciente como pensar en la nube. O es que es como cuando uno piensa, no, pues es que tengo mis fotos en la nube. Y uno de Sí. verdad piensa que es como en una pinche nube. Y es como, no, huevón, eso está en un hard drive, quién sabe, en Arizona. Sí, o sea, eso está en un lugar físico, Total. hay una corriente, hay unos chips donde está Sí, sí, guardado sí. sus fotos. Lo mismo acá. La nube del Qué gran inconsciente no analogía. es allá, Sí. sino, por lo menos como yo lo entendí en mi pasado, la nube es el Ah, cuerpo. sí, El cuerpo es el inconsciente. Y cuando, por ejemplo, uno está en el hielo, volviendo a traer la analogía del hielo, yo nunca les digo a ellos, piensa en que estás en la playa, o sí, piensa que tienes calor, o piensa que tú puedes. Yo les digo, respira profundo y relaja tus músculos. Y respira profundo. Y a mí solo se me han salido uno o dos personas, como de verdad de 700 sí, sí, personas que a sí, las que he guiado en el hielo, y yo los guío a veces 15 minutos adentro del sí, sí, hielo. sí. Respira y relaja tus músculos. Es decir, no es piensa en algo, es Ujú, conéctate con tu cuerpo. Y cuando sí, tú le das instrucciones al cuerpo, el cuerpo comienza a reaccionar de una forma diferente y eso cambia tu 100%. state of being y tu state of mind. Mind es una palabra, sí, pero yo Sí, sí entiendo. metería el cuerpo dentro del mind. Sí, Entiendo, es como una parte del mind y la sí, parte lingüística cognitiva, pues ya es como otra parte sí. del mind. No sé, no sé si eso tenga sentido, pero... No, sí tiene sentido. Y de hecho, por ahí fue que yo empecé, mi misión es un mundo más compasivo. Y hace como 2, 3 años que empecé mi metodología, yo decía como, necesito algo que así la gente no entienda, les funcione. Como que así no lo puedan verbalizar, no importa, yo sé que les va a funcionar. Y no, pues el breathwork llegué después. Oh, really? Okay. Sí, 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 el breathwork llegué hace un año. Ya meditaba, pero eso se convirtió para mí las imágenes de inteligencia artificial en el 2022 cuando salieron. Okay. Porque yo decía, ellos no van a entender por qué, pero yo sé que cada vez que vean la imagen que yo les creé después de meditar y llevarlos a un espacio como mejor emocional, ellos van a nutrir eso, así no puedan verbalizar por qué les pasa, van a reaccionar mejor, van a tener mejores conversaciones, se van a sentir más acorde a ser más sanos y eso va a hacer que accionen mejor a los demás. Y en mi momento yo decía, y eso así, voy construyendo un mundo más compasivo. Ujú. Y uno va a ver, y sí, o sea, si cuando tú vas a programas de transformación, te dan información racional, porque cuando uno entiende el qué, el para qué, se vuelve más fácil. Sí. Sin embargo, son muy poderosos en impacto emocional, Mm, son muy poderosos en reprogramar el inconsciente, en total. mover el cuerpo, en que no se quede en la filosofía, porque de filosofía nadie va a hacer nada distinto a decir, siento que estoy de acuerdo, no va a haber una acción. Para que haya una acción, se necesita que la emoción y el cuerpo estén involucrados y eso sí es lo que reprograma. Así la gente no pueda verbalizar por qué. O sea, es 100% verdad como la lógica Sí, detrás de la eso. lingüística y lo racional Corto. se queda corto. Mm, Y mucho más en estas reprogramaciones más profundas. sí, Volvamos, Dani, a... sí, perdón, nos fuimos. No, nos fuimos, pero chévere. Volvamos a la obsesiva, a la pasión Pasión obsesiva. obsesiva, control Em, y la no seguridad. y la no seguridad. Sí, Claro, en un mundo además, volviendo, trayéndolo de vuelta como el mundo laboral. sí, Quiero hacerle doble clic a ese no seguridad. ¿Qué significa esa falta de certeza o de claridad? Así en mis palabras yo le diría falta de sí. certeza y claridad también. Háblanos de esa no seguridad y por qué es importante o por qué afecta nuestro desempeño y por ende podría llevarnos al burnout. Listo. Entonces, la seguridad, yo la definiría un poco más como seguridad psicológica. Es decir, la claridad sí tiene que ver con eso. Fiabilidad es, claridad es, tengo buenas conversaciones, tengo transparencia. Ok, Fiabilidad es un poco como ese, ya he recibido suficiente data de que lo que me dicen es cierto, que puedo confiar en la acción detrás de, ahí, esa es la fiabilidad. Em, sí es muy importante que hayan espacios dentro de ese proceso de seguridad
que hayan espacios de propósito, es decir, propósito es no necesariamente como la profundidad de, sino entender mucho mejor el para qué de, Ujú. qué impacto voy a recibir, cómo me puede afectar. De hecho, cuando hay conversaciones de cambio, esa es una de las cosas que yo les digo un montón, que haya contexto, después del contexto, qué es exactamente el cambio, cómo me puede afectar y cómo te voy a ayudar yo, cómo te puedo servir yo a ti para disminuir el impacto. Como que la comunicación se dé en ese orden, porque ese orden hace que todas las preguntas que están prendiendo la amígdala se vayan apagando y en el momento en el que toque hablar de cooperar para el cambio, no haya una amígdala prendida y estemos a la defensiva, por ejemplo. Entonces, eso conectado a la pregunta de por qué eso afecta al desempeño es porque nosotros tenemos algo que se llama, que es de un libro además buenísimo que les súper recomiendo, que es en inglés How Emotions Are Made, How emotions are made. sí, de Lisa Friedman. Y ella ahí cuenta sobre un concepto que me fascina, que es el presupuesto mente-cuerpo, Brain Body Budget. Ok. Y ahí lo que decimos es, lo que dice, perdón, es que siempre está en el 100% como la batería del celular, ponle, siempre está en el 100%. Y nosotros elegimos inconscientemente de qué llenamos ese 100%. Entonces, cuando estamos en obsesivo, cuando estamos en control, cuando estamos en inseguridad psicológica frente al trabajo, el 100% de ese task está, de ese presupuesto está en estrés, ansiedad, etcétera. No tiene espacio de creación, tienes espacio de supervivencia. Sí, Entonces, como tiene espacio de supervivencia, no optimizo, no creo ideas nuevas, no innovo y puede que rinda, o sea, es decir, puede que cumpla en el tiempo lo que tengo que hacer, pero me voy a desgastar más en el yo físicamente, uno y dos, no se van a ocurrir mejores formas de hacerlo probablemente, o total. disminuye la probabilidad de que se me ocurran mejores formas. Ahora, si ya tengo seguridad, si ya me dan un poquito de lo armónico, no es fácil irse al armónico. O sea, en el día a día toca descubrir micromomentos donde de pronto el contexto sí puede que me lleve más al obsesivo, yo como doy aire, como doy micromomentos. Eso hace que en ese 100% de presupuesto mente-cuerpo se baje el estrés y la ansiedad y ya hay cupo para la creatividad, ya hay cupo para la innovación, ya hay cupo para yo pensar mejores formas de hacer esto y volvemos con el positivismo y crear una mejor realidad para mí y para mi equipo. Ya. Y eso va a ayudar al desempeño. La creatividad hace que uno produzca mejores ideas. De hecho, de las personas que tienen pasión armónica y se sienten valientes en su trabajo, tienen 33% más mentalidad de crecimiento, que eso es buenísimo para la productividad. Y dos, son 60% más abiertos a trabajar en equipo, que eso también es buenísimo para la productividad. Y de hecho está unido a un concepto súper bacano que sacó un man que se llama Bandura, otro científico, que se llama la eficacia colectiva. Entonces, con esos ingredientes bien puestos, todas esas personas empiezan a crear eficacia entre todos. Entonces, esos son los high performing teams. Ujú. Entonces, se sube la productividad de todos al tiempo porque logramos darles esos ingredientes para que no se quemen, puedan trabajar las horas necesarias dentro del contexto seguro y puedan tener la creatividad suficiente de encontrar siempre mejores formas de hacer las cosas, sin pena, vergüenza o culpa del error, porque como tienen la valentía y la pasión armónica, están muy abiertos a no me la sé, a me Total. equivoqué, hagamos esto en equipo, pensemos varios. Ujú. Es súper, súper, súper asociado. Que me lleva a preguntarte, pues, qué es de esto que nos compete y es, con todo esto que hemos hablado, ¿cómo mantener alta productividad, high performing teams, high performing output? Bueno, high performing ya está ahí, pero bueno, en fin, mantener la productividad, mantener los estándares sin llegar a burnout. E incluso, ya con lo que estás diciendo, no solamente sin llegar a burnout, sino como hasta flip it, Sí. exacto, como lograr estos high performing teams. Ahí hay un concepto muy lindo y es una grafiquita que ponle, imagínate que esta axis es el reto y esta axis es el skill Ok. de la persona. Ujú. Y ahí hay cuatro zonas posibles. Donde queremos que estén es en la zona de la mitad, más o menos, que en esa zona va a haber estado de flow. Si yo hago match entre es un reto suficientemente, como tengo un 50-50 Estimulante, chance, sí. estimulante, y también tengo conocimientos suficientes para moverlo hacia adelante, pero no me las sé todas. Ajá, Ese ya. es como contexto de cuando si yo soy líder y tengo a este equipo, tener mapeado cómo están en eso es importante.
y a eso agregarle Entonces, saber como para, micromomentos. perdón, Sí, sí, solo como dale. para refrescarlo y que nos quede muy claro, entender en el nivel de 0 a 100, 100 siendo un reto pues muy salvaje y 0 siendo easy peasy, y en skill siendo pues 0 también como Sí, esto es fácil para mí, y aquí siendo no tengo ni idea, ¿sí? Como sí, física cuántica avanzada, computacional, sí, mecánica, AI, lo que sea, nivel postdoctorado, de estar como el sweet spot, sí, como suficientemente retador, pero también yo saber que tengo suficiente skill, seguro tendré que aprender un poco, pero sí, tampoco es como esto va a ser una cosa, una odisea monumental que me va sí, a tardar demasiado tiempo. Ok. sí. Eso es muy importante. En ese sweet spot pasan cosas como el flow, es decir, esa persona está ahí inmersa y no escucha, no ve, no hace nada que, o sea, está ahí, Ujú. que es un estado muy bonito, sobre todo si cuando uno ama lo que hace, eso pasa mucho más fácil. Sí. Dos, eustrés. Eustrés es la cara positiva del estrés. Eustrés es ese cortisol y adrenalina que no viene del desgaste, sino de la sed de creación, de la sed de sacar esto adelante por las buenas. Mantener al equipo es un fine line, es decir, es fácil oscilar, pero es rico tenerlo presente. Y conocer muy bien al equipo para saber qué tipo de tasks les da eso. Entonces, por ejemplo, en algún momento tuve un reto de un líder con su equipo de ventas. Y el líder es un man que es un volador. Entonces ese man disfruta mucho no saber y sacarlo adelante. Él disfruta mucho el riesgo. Él es la persona que se sube a una montaña rusa y es como, vamos, sí, es Ujú. esa persona. Le fascina la adrenalina. Y tiene una persona en el equipo que es muy buena y en verdad o sea, ella es excelente. Sin embargo, para ella estar en eustrés y no en estrés necesita más seguridad. ¿Mm? Entonces, yo hablaba, o sea, hablando con él, le decía, conócela, porque para que ella esté en ese punto de flow y high performing, no le va a funcionar que tú le digas, es que vamos a hacer 500.000 millones de euros este año y se emocione con eso porque ella va a sentir eso así de grande. No tiene puntos de control claros hacia eso y la vas a llevar es al estrés porque esa no es su forma donde disfruta aprender. Ella disfruta aprender si le dices, esta es la meta, pero este mes es esta y yo voy a estar para ti 1 hora cada 20 días para que conversemos cómo vas. Y va a decir, listo, yo sí puedo. Porque su forma de estar en eustrés es tener mucha más claridad de sus recursos disponibles, mucho más orden por su personalidad, Claro. frente al reto que puede ser él mismo, pero en la percepción y verbalización del reto cambia. Sí, de Entonces, eso me acuerdo. parece súper, súper importante. Y lo que hablaba al principio de la libertad, si no hay un espacio claro, específico en el rol para la libertad, puede ser, por ejemplo, en roles financieros, muchas veces se vuelve mecánico Mm. o contable, se vuelven mecánicos y aburrido y no hay mucha libertad de creatividad o decisión porque es muy pegado a una normativa. Ahí darles otras formas de toma de decisión en libertad ayuda a, así no sea en el task específico, mitigar la sensación emocional de todo lo hago porque me toca. Entonces, por eso, por ejemplo, reunirse los huddles. Los huddles es un concepto de Simon Sinek, no es de él, pero en pandemia él lo popularizó un montón porque él decía que huddles can save lives, pueden salvar la vida. Mm. En esa monotonía, reunirse 20 minutitos a que ellos, entre ellos, elijan libremente qué quieren conversar, ya eso da un espacio distinto. Entonces, no Ya. es la complejidad que a mí me pasa mucho, que me dicen, no, pues es que nuestro trabajo ya está tan operacionalizado, ya tiene tanto nos queda, ¿cómo les va a dar libertad? No entiendo. Puede ser no necesariamente asociado al trabajo, sino a la dinámica dentro del Del trabajo, equipo y del del trabajo. equipo. Ujú. Eso puede ayudar muchísimo y el aprendizaje constante. Es decir, que haya espacios claros donde ellos estén aprendiendo más allá del task diario. Sí. Eso puede hacer que se sostenga un high performing y que la oscilación al estrés sea más bajita y se puedan sostener entre estrés, flow y pasión armónica. Ok. So, in a nutshell, o como bullet points así específicos para que nos llevemos, ayúdame a armarlos. ¿Ok? Em, ¿Qué podemos hacer en nuestros equipos, en las dinámicas, y qué es importante para que nosotros también tengamos presente que es importante desarrollar, fomentar, buscar espacios
Hablemos de los primeros, que son los que logran crear esa pasión armónica, los primeros 5, que son nuevamente sentido, como Ujú. why am I doing this? Eh, Positivismo, Positivismo, que no es lo mismo que optimismo, entonces sentir que yo soy parte, que soy parte de la esperanza del futuro, de que esto va a ser bueno para mí y despierta mi creatividad, libertad libertad y bienestar. y bienestar. Ok. Creo que yo diría eso. Es Y decir, pues energía, también creo que mencionaste como el work eso on produce purpose. energía. Y Es produce decir, energía, ok. si yo dijera, tú como individuo, o tú como líder, o tú como equipo, ¿qué ingredientes para darle bolas para sostener esto en pasión armónica lo más posible? ¿Qué acciones puntuales y qué pit stops de reflexión tienes? ¿Qué conversaciones tienes? Ujú. Donde estés revisando espacios de libertad, bienestar sostenido, sentido explícito y, Y optimismo. y positivismo. Positivismo, sorry. Gracias. Y Y positivismo. positivismo. Ok. ¿Qué cosas explícitas estoy dando para eso? ¿Qué conversaciones estoy teniendo? ¿Cómo dentro de la misma dinámica de feedback, de huddles, de reuniones operativas, puedo meter matices de este tipo de cosas? Ya, De esas 4. Y yo como individuo, para mí, cómo me estoy hablando y cómo me estoy conociendo, para yo nutrirme estas 4, independiente del exterior. Lo total. que diría. Ajo. Buena tarea la que tenemos de frente para crear un Sí, mundo, como tú dices, más compasivo. sí. Y creo que sí, y equipos de alto rendimiento, pero desde un lugar más consciente. Y ice bath y breathwork. Uy, sí. All right, Dani, pues gracias infinitas. ¿Algún takeaway, algo importante que quieras tal vez como decir diferente a estos 4 puntos específicos para que nos llevemos? Yo diría que sostener muchísimo la constancia y la paciencia. Este proceso de crear un mundo más compasivo, de conocerse mejor, de sostenerse a uno y a equipos con pasión armónica y con más bienestar, es tan constante y tan específico, es decir, cada realidad es un micromundo, que paciencia, Paciencia. paciencia. Muchas Sí, veces como esto no me sirve, esto no es para mí, esto no sé qué, paciencia. paciencia. Me gusta. Valioso en este momento. All right. Gracias, Pues Mate. gracias, Dani. Con los de Círculo, nos vamos a ver con Dani en la Sí, próxima sesión. Entonces, pues podremos preguntarle y ponerle casos muy específicos también de nuestra vida y sí, ver tu feedback que nos puedes sugerir aquí o allá. Entonces, pues eso va a ser una súper oportunidad bienvenido. maravillosa para todos los de Círculo que se conecten. Quienes no saben qué Círculo, Círculo es un club de liderazgo consciente que estamos creando personas de nuevo que lideran equipos, proyectos, comunidades, instituciones y lo quieren hacer cada vez desde un lugar más consciente, creando un puente entre liderazgo y conciencia. Si quieres estar, puedes aplicar en la aplicación que sale aquí abajo en la descripción del video. Ahí también voy a dejar tus redes, Dani, si está bien, para que te Gracias. puedan conocer mejor, seguir. Sí, tal vez cuéntanos un poquito, se me había olvidado como ¿Mm? qué servicios ofreces para Ah, empresas, gracias. para equipos que puedan ser valiosos de las personas que escuchan esto. Y luego eso ya cerramos full. Gracias. Bueno, ¿qué me gustaría que conozcan de mí en eso? Me encuentran en redes como Daniela Cemerlano. em, y mi core en realidad son entrenamientos de inteligencia emocional y liderazgo. Y cómo hago eso es con una metodología que empecé a desarrollar hace 3 años, en la que mido burnout, ansiedad y depresión. Gracias a Dios estamos bajando entre el 8 y el 12%, en donde enseño, ojalá presencial, me encanta todo lo presencial, pero también se puede virtual. Creo una imagen de ella ahí al inicio, después de una sesión de respiración continua consciente sin hiperventilación. También hago mentorías 1 a 1 para el que lo necesite. Y ya creo, bueno, las sesiones de breathwork, pero son como una vez al mes. Bueno, sí, sesiones de breathwork presenciales, Sí, quienes estén en Bogotá con Dani. Con eso en mente, gracias infinitas de nuevo a por esta ti. conversación tan maravillosa que acabamos de tener. Mi gran takeaway también es este sweet spot entre reto y skill. Ese es uno de los que me llevo así clave como para tener presente en mi vida y en los equipos. Em, y nada, infinitas gracias por estar acá y para cerrar simplemente nos invito a que hagamos una respiración profunda, una sola.
Inhala por la nariz. Llénate, llénate. Y exhala. Thank you. Gracias. See you soon.